Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Si son tan avanzados, ¿por qué no son más cariñosos? Todos los pueblos indígenas del mundo podrían haberle preguntado eso a los portugueses, españoles, franceses, holandeses y británicos mientras invadían sus tierras. Si son tan avanzados, ¿por qué no aman más la experiencia de ser de todo nuestro planeta? Es solo la misma historia a escala global. El nombre Yahvé se ha entendido como el nombre de Dios Todopoderoso, la fuente del cosmos, y ese es el santo nombre que se ha pegado sobre todas las historias de Dios, desde el principio hasta el final de las escrituras hebreas, y por eso los profetas posteriores usan ese nombre, por ejemplo, para referirse a un Dios del amor, el Dios fuente cósmico que está en una relación de amor con toda la creación y con toda la humanidad. Pero el nombre Yahvé ha sido pegado sobre historias de los Elohim, que son historias de colonizadores, y creo que el nombre se origina con las historias del dragón, que horrorizarán a mucha gente que dirá o no. Hay profundos significados esotéricos en el tetragramatón que pronunciamos como Yahvé, tiene significados profundos, habla con los cristianos, y ellos dirán o no ese nombre significa, yo soy. Y hay una profunda verdad sobre el uso de ese lenguaje. Todas estas ideas son maravillosas, sobre nuestra naturaleza, la realidad y la fuente divina, pero no es de ahí de donde vino el nombre. Cuando Yahvé se presentó a Moisés, Moisés no tenía idea de lo que significaba esa palabra, porque no era una palabra en su idioma. Yahvé no es una palabra hebrea en su raíz. Es una palabra solitaria, no sabemos lo que es, lo que significa que es una palabra solitaria. Estoy empezando a pensar que es un nombre propio, pero hay otra posibilidad, y eso es que ni siquiera es un nombre, es un sonido en la raíz. Y que lo que Moisés repitió fue el sonido que escuchó, y entonces tuvo que pensar, ¿qué significa eso? Suena malo, y luego generaciones de teólogos han tenido que preguntarse qué significa ese sonido. Ahora Yahvé suena así, porque hemos insertado vocales en el tetragramatón para hacerlo pronunciable, y cuando lo hacemos las H son casi silenciosas, pero en Ecos del Edén señalo que la H en protosemita no guardaron silencio. Sonaban así Yahvé. Ahora sí te digo que en todo el mundo existen historias de nuestros antepasados, que fueron gobernados por seres que eran igual de violentos y punitivos, y hambriento de carne vacuna, oro, y chicas vírgenes como Yahvé, parecían estar en la Biblia. Si vas a Mesoamérica leerás sobre serpientes emplumadas, o lo que podríamos llamar dragones, llamados Cucumats, o Cuculcán, o Quetzalcóatl. Ve a Georgia, está el Cauquis. En Japón también hay serpientes. Ve a España y Portugal, Grecia, etc. Notarás que hay una similitud fonética con todos esos nombres que representan dragones que aman la carne de res, las chicas vírgenes y el oro. Todos tienen este sonido asociado con ellos, y en la Biblia tenemos a Yahvé, quien quiere carne de res, oro y chicas vírgenes. Y si crees que eso es solo una coincidencia, entonces puso al Yahvé al lado. Cuando Josué se levanta y dice Yahvé, las palabras mismas te dicen que está hablando de entidades muy similares, es el Yahvé y el dragón de Egipto. Explica por qué compiten entre sí, por qué Yahvé es tan celoso de los otros Elohim. Nunca debes mencionarlos, no les hagas dibujos, no los retrates, nunca trabajes para ellos. ¿Por qué se pone tan celoso de los otros poderosos, como el de Ecrón, que cuando uno de sus reyes se ha roto la espalda y quiere saber si él va a vivir, y envía a algunos de sus sirvientes a Ecrón para obtener un pronóstico? Y Yahvé dice: ¿no hay ningún Elohim aquí que tenga que correr hacia el Elohim de allí para obtener su respuesta? Son el mismo tipo de ser, y si alguien quisiera decir que las narraciones de dragones del resto del mundo son una cosa, pero la narración de dragones de los hebreos es otra, bueno, no lo es. Cuando lees Bel y el dragón,
Tenemos a los babilonios siendo burlados porque no tienen un dragón real en su tienda. Los sacerdotes comen la carne y disfrutan del oro y el uso de las chicas vírgenes. Eso es lo que hacen los babilonios. Nosotros, los hebreos, realmente tenemos un dragón en nuestra tienda. Muchas gracias, así que creo que tienes una memoria auditiva que se ha transmitido por todo el mundo, y las narraciones de Jack Beg encajan perfectamente dentro de esa familia de narrativas. Y creo que de ahí proviene esa palabra, es un sonido asociado con dragones antiguos. No significa todas las historias de Yahvé de la Biblia, las historias del dragón porque ese nombre luego se usa de manera diferente, así que si vas a los profetas posteriores y ves ese nombre Yahvé, están hablando de Dios en la manera en que el apóstol Pablo conoció, o vas a Génesis 3, Yahvé en Génesis 3 no es necesariamente un dragón, es solo el nombre posterior que se puso en ese texto. Y el nombre real de esa entidad es Enlil, por lo que se hizo deliberadamente confuso en el siglo VI a.C., cuando pegaron el nombre Jack Beg en toda la Biblia, hecho deliberadamente confuso para que no se pudiera ver que hay diferentes tipos de entidades, pensarías que son todas iguales, junta todo eso, y comenzarás a darte cuenta de que es por eso, por lo que Jesús nunca habló de Yahvé. Si Jesús realmente fuera la continuación de la historia de las escrituras hebreas, habría hablado de Yahvé. ¿No habría hablado de los Elohim? No, él identifica a Dios como Abba. Mi Padre, ese es el concepto de Dios que tiene Jesús. Y hace una separación muy clara entre él y las historias de Yahvé. En un momento en los evangelios cuando dice qué clase de padre, porque así es como entiende a Dios, ¿qué clase de padre le daría a un niño que tiene hambre y sed una piedra? ¿Qué clase de padre le daría a un niño que tiene hambre y sed una serpiente? Hasta ustedes, los malvados, saben dar cosas buenas a sus hijos. Un padre que les da una piedra y una serpiente, no es padre. Y eso suena como un escenario realmente perverso que a Jesús se le ocurra el Padre que da una piedra en lugar de comida y bebida, da serpientes en lugar de comida y bebida, está hablando de Yahvé. Y sus espectadores judíos lo sabían, eso es exactamente lo que Yahvé hace en las páginas del Antiguo Testamento. Su pueblo está enojado y sediento. Han estado con raciones de emergencia durante no sé cuánto tiempo, de esta manera se les proporciona, ni siquiera saben qué es, y vienen a Moisés y se quejan un par de veces, diciendo que no podemos vivir así, y cuando vuelven con él una vez les presentan una piedra, sacan agua de la piedra, regresan en otro momento con Jack Beg, se quejan de la comida, y Yahvé les mandan serpientes en lugar de comida para morderlos, para castigarlos por quejarse. Y a menos que se acerquen ante la imagen del dragón o la serpiente, morirán. Esa es la historia que Jesús está identificando, y por eso se está separando de las historias del dragón, de las historias de Yahvé, y hablando en cambio habla de ese Dios, quien es nuestro Padre, Dios, que es nuestra fuente. Eso no pasó desapercibido en Hechos 15, los líderes de la iglesia primitiva dijeron que la fe en las escrituras hebreas no era el requisito previo para que el cristianismo avanzara. La única manera en que pudieron llegar a esa decisión fue porque se dieron cuenta de que Jesús se había distanciado de esa interpretación y traducción completa de esos libros. Y creo que saber eso debería darnos la libertad de decir lo mismo. Soy fan de Jesús, y es precisamente por eso que rechazo esas historias como historias de dioses, y las considero historias de otros tipos de entidades. Esto es con lo que luchó la iglesia primitiva. Hubo una lucha sobre qué hacer con las escrituras hebreas. Si Jesús hubiera bien a continuar la tradición hebrea y mejorarla o no, y la razón por la que tuvieron que tener ese consejo en Hechos 15 fue porque él había dicho, algunas cosas sonaban como si estuviera afirmando la tradición hebrea, y tuvieron que hablarlo antes de darse cuenta de que no lo era.
y llegaron a la decisión que tomaron en Hechos 15. Hay un momento en el que Jesús dice que la ley permanecería hasta que todo se cumpliera, hasta que todo se cumpliera. Así que la pregunta es, ¿qué significa eso de cumpliera? ¿Qué significa eso cumpliera? Él dice que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora algunas personas leen eso, para decir que la ley permanecerá para siempre, y algunas personas la leen para decir que no, que hay una fecha de finalización. Eso es lo que significa cumplido. Y cumplido significa, si leemos que a la luz de Hechos 15 significa el final completo de la historia. Esa fue la decisión que tomaron el hermano de Jesús y los primeros apóstoles. Y esa es una decisión. Afirmó que el cristianismo no se basa en una lectura fundamental de los textos proféticos o cualquiera de los textos del canon hebreo, no se basan en absoluto. Esa es la decisión de Hechos 15, así que creo que cumplido significa que es el final, está completo, hecho y desempolvado. Así es como leí que Jesús a menudo usaba la teología de su audiencia en contra de ellos. Él citaba algo del texto hebreo y luego lo usaba en contra de la audiencia creyente del texto hebreo para mostrar que lo había trascendido. Y hubo muchas veces cuando dijo que Moisés dijo esto pero yo digo esto otro. En el pasado se decía esto, pero yo digo esto, y otra vez cada vez. Pone fin a esa vieja historia, porque ha llegado una historia mejor. Así que incluso esos momentos en los que deliberadamente cumple las escrituras del Antiguo Testamento, y hay un número entero que lo hace, simplemente montando a Jerusalén a lomos de un burro. El contexto de eso es que está poniendo fin a todo. Todo se está cumpliendo, todo se está completando, ya terminé de desempolvar, y es por eso lo que sucedió en Hechos 15. Y es por eso que podemos tener la libertad de volver atrás y decir de que se trataban realmente esas historias.